¿Qué tal, mis queridos hermanos? Este es el mensaje del domingo 24 de mayo 2020 a las 6 de la tarde. Ahora estamos en la tardecita. Que el Señor nos bendiga a todos allá en casa, disfrutando también de este rico calorcito que nos ha estado llegando, ¿verdad? Pero bueno, Dios está con nosotros en todo momento, bendiciéndonos. El título de este sermón, hermanos, es Jóvenes al servicio de Dios. Mi texto bíblico está en Hechos 23, del 12 al 22, pero es solamente para el primer caso. Voy a presentar tres casos en los cuales voy a dar su texto bíblico donde se encuentran también. Y vamos a ir poco a poco. En el primero se encuentra en Hechos 23, del 12 al 22. Mi introducción, hermanos. Quiero iniciar diciendo que la iglesia tiene un enorme potencial en los jóvenes que no debe ser pasado por alto. Si nos fijamos recordando que también los mayores fuimos jóvenes un tiempo, estaremos capacitados para trabajar junto a ellos, guiándolos para conseguir sus metas más excelentes, mirando con agrado lo que hacen al servicio de Dios. Por 15 años, hermanos, una mujer cristiana había estado como paciente en un asilo. Cierto día llegó al lugar un muchacho en su coche y al verla en primer lugar, la invitó a dar un paseo por la ciudad, a lo cual ella accedió. Salieron los dos en el coche y conforme iban cruzando las calles, la mujer fue recordando algunas cosas con lágrimas en sus ojos. Después de un rato de recorrido, ella exclamó con mucha energía: «Señor, es difícil explicar esta emoción que siento». Mi propuesta, hermanos, es esta. El testimonio de los jóvenes cristianos es un vivo ejemplo que debemos cultivar como iglesia. Primer punto. Y está narrado esto en el pasaje de la introducción. Es el sobrino de Pablo, por providencia de Dios, descubre el complot de los judíos contra su tío y lo denuncia. Dice el pasaje: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron para maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como queréis indagar alguna cosa más acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. No sabemos cómo se llama este muchacho, pero él está allí en el momento y en la hora indicada para preservación de la vida de Pablo. Después de que los judíos habían hecho un juramento llamado Cherem, nuevamente Cherem, el cual significaba que quienes lo hicieran se comprometían a no comer ni beber hasta matar a quien les sea una amenaza o atente contra su religión y estabilidad. Versículos 12 y 13, como hemos leído. Se trata de un homicidio justificado que también tenía como eslogan esta frase: que Dios me maldiga si no cumplo con esto. Este joven escuchó de viva voz lo que los 40 hombres dijeron a los principales sacerdotes y a los ancianos. Versículo 14 y 15. Convinieron en que los líderes judíos fueran a decirle al tribuno encargado de allá con Pablo en la cárcel, que querían hacerle algunas preguntas más a Pablo, que lo llevara ante ellos
Para entonces tendrían preparada una celada contra ellos. Esto es, esperarlos en el camino y caerles encima para dar muerte a Pablo y salir huyendo del lugar sin ser vistos. Inciso B. El muchacho fue a decirle a Pablo lo que había escuchado y éste lo mandó al tribuno encargado de su persona. Entrando en la fortaleza donde tenían a Pablo, le dio el aviso. Pablo ruega al centurión que lleven al muchacho con el tribuno. Cuando está frente a éste le pregunta que qué tenía que decirle, y el joven le cuenta lo que escuchó y le pide que no crea lo que aquellos le van a decir. Así el tribuno, para evitar todo problema, resuelve decirle al joven que no le diga a nadie lo que sabe y llevarse a Pablo lo más rápido posible ante el gobernador Félix. Versículo 21-22. Custodiado por un gran contingente de soldados y arqueros armados. Esta fue la gran tarea que el sobrino de Pablo tuvo que realizar. Nunca se vio que tuviera miedo y que hubiera preferido esconderse dejando a su tío a la desgracia, sino que, lleno de valor, confiando en Dios, decidió tomar su responsabilidad en el asunto y el Señor le bendijo sin saber que Pablo estaba a salvo. Al saber que Pablo estaba a salvo, sí. Número 2. El ejemplo del muchacho que traía los 5 panes y los 2 peces sirvió con todo su corazón al Señor Jesús. Mire, oigamos esto, hermanos. Juan 6, del 1 al 13. Posiblemente, hermanos, recuerdan el canto que dice de esta manera. Lo voy a tratar de entonar. Dice de esta forma. Era un bello día cuando el buen Jesús a la gente hablaba bajo el cielo azul, y al llegar la tarde tuvo que comer para todo el pueblo que estaba con él. Un humilde niño que a Jesús oyó, vino y ofrecióle con ufana voz 5 panecillos de cebada y sal y 2 pececillos que le dio mamá. El Señor bendijo luego en oración pan y pececillos que el niñito dio. Luego todo el pueblo tuvo que comer, dando a Cristo gracias y al niño también. ¿Cómo olvidar ese canto, hermanos? A su servidor se lo enseñaron en la escuela dominical, siendo un pequeño todavía. Hermoso, ¿verdad? Hermoso canto. Inciso A. Tampoco sabemos cómo se llamaba este jovencito que estaba presente en la reunión de tantas gentes allá escuchando al Señor. Ni siquiera nos dice la Biblia de dónde era o por qué llevaba ese alimento en su bolsa. Solamente estuvo entre la multitud en el momento indicado y a la hora indicada. Y los discípulos lo vieron. Cristo acababa de preguntarles que de dónde comprarían pan para que comieran todas estas personas. Pero como siempre, no es que Jesús no supiera lo que se debía hacer, sino que esto lo dijo para probar la fe de sus discípulos. Versículos 5 y 5 al 6. Felipe ya había calculado que ni 200 denarios, decía él, 200 denarios de pan bastaría para que cada uno de ellos tomaran un poco. Pero fue Andrés quien llevó al muchacho ante el Señor diciendo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero enseguida él mismo pregunta diciendo, ¿mas qué es esto para tantos? ¿Cómo poder entender lo que el Señor iba a hacer con su gran poder? Les mandó que se recostaran, el número de 50 en 50, y eran el número total de 5,000 varones, dice la Escritura ahí. Inciso B. El muchacho fue testigo de aquel gran milagro que Cristo realizó en ese momento. ¿Cómo habrá quedado su rostro? ¿Qué palabras habrá expresado?
¿O cuál habrá sido su asombro ante dicho acto del Señor Jesús? Él sabía cuánto alimento había traído, no más. Pero ahora la cesta estaba llena, los panes y los peces habían sido multiplicados, tanto que alcanzaron para todos hasta que se saciaron de pan y recogieron de lo sobrante 12 cestas de pedazos. Estas son de las cosas que nuestros jóvenes pueden contemplar y llenándose de vida, sirviendo al Señor. Solo tienen que entregarse de verdad, abandonando su timidez, abandonando su miedo a causa de que su desarrollo corporal va en aumento y no saben si son niños o ya son adultos. ¿Qué es lo que pueden hacer con tan grandes energías que les están saliendo? Y sin entender cuál es el lugar que ahora les toca ocupar, pero que sepan que lo único es estar en el lugar indicado y en el momento indicado para poder ser verdaderos testigos del poder de Dios, de tal forma que con valor, el valor que les caracteriza y la audacia que Dios les dio, sirvan en medio de toda esta gente que ignora y que se niega a rendirse ante el único verdadero Señor del cielo y de la tierra. Número 3. Tercer caso. El testimonio de la muchacha judía dado a la esposa de Naamán, el leproso, para la conversión de este. Segundo de Reyes 5 del 1 al 19. Va a ser necesario que lo lean, por favor, hermanos. Pero vamos al desarrollo. Inciso A. Tenemos aquí un nuevo personaje. Ahora es una mujer. Es una adolescente que sirve al Señor porque le conoce y no puede quedarse callada ante la necesidad de conocimiento del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Dios vivo, real y verdadero, que como dijera el apóstol Pedro, allá en su carta primera, en el capítulo 1 del 16 al 18, dice Pedro: no os hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, nosotros oímos esta voz enviada del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ninguno de nosotros, los perdonados de nuestro pecado, los redimidos por gracia de Dios, al igual que esta niña, nos podamos quedar sin dar a conocer el gran amor de Dios en Jesucristo mostrado hacia nosotros. Inciso B. La historia bíblica que hemos leído nos cuenta que el general del ejército sirio se llamaba Naamán y que era muy querido por el rey debido a que por medio de él Dios había dado salvación a Siria, pero estaba leproso y sin posibilidad de sanar. Así que, entonces, leproso y sin posibilidad de sanar, en una de sus incursiones llevaron cautiva a una muchacha judía para llevarla a su casa con su mujer. En el versículo 1 y 2 nos cuenta esto. Esta muchacha judía, viendo la enfermedad mortal de su patrón y compadeciéndose de él y su familia, le dijo a la esposa que si rogara a Naamán, al profeta que estaba en Samaria, él lo sanaría. Considero que la niña debió haber hablado con tanta seguridad, hermanos, que no había lugar para que se dudara de sus palabras. Ella sabía muy bien lo que decía y qué se puede hacer ante una voz como la suya, una voz firme, certera, segura, de la misma manera que lo han hecho todos los hijos del pacto de Dios con el hombre. No hay temor al hablar, no existe la pena, la duda, la incertidumbre, ni el miedo, ni mucho menos el terror, porque se sabe de qué y de quién estamos hablando. Los amigos de Daniel, por ejemplo, nos lo cuentan cuando dice que el gran rey Nabucodonosor contestaron a este rey sin ningún temor, diciendo:
no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses. Daniel 3, del 16 al 18. La muchacha dijo bien también, hermanos. Y Naamán, al saberlo, tuvo que humillar su orgullo delante de Dios de Israel, para sanar y poder profesar que solo en Israel hay un verdadero Dios, y que ahora solo Él sería su Dios y que solamente a Él adoraría. En conclusión, como podemos ver, hermanos, la niñez y la adolescencia en la iglesia es vital y es muy importante. Todos los niños y adolescentes y jóvenes son un potente detonador de acción y de virtud. Con su presencia y su talento, este pueblo de Dios aquí, podemos conquistar el rumbo. Si nos dedicamos a su salud espiritual, emocional y mental, con la bendición de Dios, seremos un fiel testigo de su existencia y su propósito transformador acá. Hagámoslo de esta manera, hermanos. Ya comencemos con nosotros mismos y con nuestra propia familia para traerlo a la iglesia completamente. Que el Señor nos bendiga, hermanos.